Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado y con el corazón latiendo a 1000 por hora porque vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente enganchado, un tema que me roba el aliento y me hace cuestionar todo: el amor en secreto, la pasión que florece en la clandestinidad y más específicamente la cautivadora, misteriosa y a veces tormentosa historia que rodea a Alil y Esla. El título lo dice todo, ¿verdad? Amor en secreto, revelamos los misterios entre Alil y Esla. Preparaos porque nos vamos a sumergir en una historia que es una verdadera montaña rusa de emociones, un torbellino de intriga, suspenso, pasión desenfrenada, momentos desgarradores y por supuesto muchísimo drama. Si son nuevos por aquí y aman las series turcas tanto como yo, consideren suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis profundos, chismes jugosos, opiniones apasionadas y por supuesto muchísimas sorpresas. Suscribirse es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. ¿Quiénes son Alil y Esla? Para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerlos, o para quienes necesitan un refresco de memoria, permítanme presentarles a los personajes principales de la serie turca que ha conquistado a miles de corazones alrededor del mundo, y que aún sigue vibrando con fuerza en el corazón de muchos. Esta serie, llena de giros inesperados que te dejan sin aliento, y romances intensos que te hacen suspirar, nos presenta la historia de dos almas destinadas a encontrarse, dos personas que por las caprichosas circunstancias de la vida, se ven envueltas en un torbellino de emociones, secretos y por supuesto, el amor más puro y apasionado. Amor en secreto, como su nombre lo indica, es el tema central que da forma y dirección a su relación. Y es que desde el principio, desde el mismo instante en que sus miradas se cruzan, sabemos que el camino que les espera no será un camino de rosas. La vida les tiene reservada una serie de pruebas que pondrán a prueba su amor, su paciencia y su fe en el destino. Desde el momento en que se conocieron, una chispa especial e innegable saltó entre Alil y Esla. Una conexión que iba más allá de las palabras, una atracción magnética que los atraía el uno al otro como un imán. Pero como suele suceder en las historias de amor que valen la pena, los obstáculos no tardaron en aparecer, como una sombra que amenaza con apagar la llama de su amor. Diferencias culturales que los separan como mundos distintos, familias en desacuerdo que se oponen a su relación con todas sus fuerzas, malentendidos y secretos que amenazan con destruir su amor. La lista era larga y parecía interminable. La trama se complica aún más porque, por diversas circunstancias, ambos personajes deben mantener su relación en secreto, ocultando sus sentimientos a los demás, evitando miradas indiscretas y besos robados. Este secreto añade una capa extra de tensión, emoción y un sabor prohibido a su relación. Imaginen la presión de tener que ocultar sus sentimientos a todos, de tener que verse a escondidas, de temer ser descubiertos en cada encuentro. Es una situación que genera muchísima adrenalina, pero también mucha tristeza, frustración y momentos de desesperación. El miedo constante a ser descubiertos, a perderse para siempre, es una espada de Damocles que pende sobre sus cabezas, amenazando con cortarlos en cualquier momento. Uno de los aspectos más interesantes y cautivadores de la relación entre Alil y Esla es la forma en que ambos personajes evolucionan a lo largo de la serie. Al principio podemos ver cómo cada uno de ellos llega a la historia con sus propios miedos, inseguridades y reservas. Alil con su pasado lleno de sombras y sus propias inseguridades que lo atormentan, y que lo han marcado para siempre, Esla luchando por encontrar su lugar en el mundo, por liberarse de las cadenas de su pasado y construir su propia identidad. Pero a medida que se conocen mejor, a medida que se adentran en los recovecos de sus almas y se enfrentan a las adversidades juntos, van creciendo, aprendiendo y cambiando. Se apoyan mutuamente, se dan fuerza el uno al otro, y se convierten en dos personas completamente distintas a las que conocimos al principio de la serie. Se complementan, se entienden, y se convierten en la pieza que le falta al otro para completar el rompecabezas de sus vidas. Ahora bien, ¿por qué digo que hay misterios? Porque el título de mi vídeo habla de revelaciones. Porque, como en toda buena historia que se precie, hay secretos oscuros por descubrir, verdades que salen a la luz con el tiempo y revelaciones inesperadas que nos dejan sin aliento, que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. La serie está llena de momentos inesperados, de giros argumentales que nos hacen dudar de la fidelidad de los personajes, de sus intenciones, de sus motivaciones.
Nos planteamos si conocemos realmente a las personas que los rodean, si podemos confiar en ellas. ¿Quiénes son realmente las personas que los rodean? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Qué secretos guarda el pasado de Alil y Esla que podrían poner en peligro su amor y separarlos para siempre? Para responder a estas preguntas y adentrarnos en las profundidades de esta historia, vamos a analizar algunos de los momentos clave de la serie, aquellos que nos marcaron y nos hicieron suspirar, aquellos que nos dejaron al borde del asiento. Primero hablemos de las miradas, de las pequeñas cosas que en muchas ocasiones dicen más que 1000 palabras. La forma en que Alil miraba a Esla, con esa mezcla inconfundible de deseo, cariño, protección y una admiración que traspasaba la pantalla. Esas miradas profundas que parecían leer el alma de Esla. Y como Esla, a pesar de sus miedos, de sus inseguridades, respondía a esa mirada con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma entrega. Esos pequeños detalles, esas miradas robadas, esos encuentros fugaces de ojos, son fundamentales para entender la profundidad y la pureza de su amor. Son el reflejo de dos almas que se reconocen, que se encuentran, que se entienden en silencio. También debemos mencionar los encuentros secretos. Esos momentos a solas en lugares escondidos, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos, donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni restricciones. Esos momentos de intimidad, de conexión total, en los que podían expresar sus sentimientos libremente, sin temor a ser juzgados o criticados. Estos encuentros eran un escape de la realidad, un refugio donde podían amarse libremente, sin que nadie se interpusiera entre ellos. Un remanso de paz en medio de la tormenta, un oasis de felicidad en medio de la adversidad. Pero al mismo tiempo, estos encuentros eran peligrosos. Siempre había el temor, latente y constante, de ser descubiertos, de ser separados para siempre, de que su amor fuera castigado. Otro aspecto crucial que define y eleva la historia de Alil y Esla es la lucha constante contra la adversidad. La familia con sus tradiciones y sus expectativas, la sociedad con sus prejuicios y sus juicios, las intrigas y las mentiras urdidas por otros personajes que buscan separarlos por cualquier medio. Todos conspiraban para separarlos, para apagar la llama de su amor, para impedir que fueran felices. Pero a pesar de todo, a pesar de todos los obstáculos que se interponían en su camino, Alil y Esla se mantuvieron firmes en su amor. Lucharon contra viento y marea, contra las adversidades y los obstáculos que les ponían en su camino, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier cosa, más fuerte que cualquier barrera, más fuerte que cualquier prejuicio. Esta lucha, esta resistencia, es lo que hace que su historia sea tan conmovedora, tan especial, y que siga resonando en los corazones de tantos espectadores. Ahora hablemos de los secretos. Porque, como les dije al principio, hay muchos secretos en la serie, secretos que se van revelando poco a poco, como un rompecabezas que se va armando, y que cambian por completo la perspectiva de la historia, nos hacen cuestionar la validez de nuestras propias hipótesis. Revelaciones sobre el pasado de Alil, sobre las intenciones oscuras de sus familiares, sobre los motivos ocultos de algunos personajes. Estos secretos añaden intriga y mantienen al espectador pegado a la pantalla, con el corazón en un puño, esperando la siguiente revelación, el siguiente giro inesperado. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que la historia de Alil y Esla sea tan especial, tan única, tan diferente a las demás? Creo que es la combinación de varios factores, la conjunción de elementos que se complementan y se potencian mutuamente. Primero, la química innegable y palpable entre los actores que dan vida a Alil y Esla. La forma en que se miran, la forma en que se complementan, la forma en que transmiten emociones a través de su mirada, es algo que traspasa la pantalla, que llega directo al corazón del espectador, que nos hace sentir lo que ellos sienten. Segundo, la intensidad de la trama. La serie está llena de emoción, de drama, de momentos inesperados que nos mantienen enganchados, con el corazón latiendo a 1000, esperando el próximo giro, el próximo secreto revelado. Y tercero, la universalidad del amor. La historia de Alil y Esla es, en esencia, una historia sobre el amor en todas sus formas, sobre la lucha por el amor, sobre la importancia de encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien construir un futuro. Es una historia que todos podemos entender y con la que podemos identificarnos, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el amor en todas sus formas. Pero, ¿qué podemos esperar de la historia de Alil y Esla? ¿Tendrán un final feliz? ¿Podrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? Bueno, no quiero arruinarles la serie si aún no la han visto, pero les diré que el camino hacia la felicidad no será fácil.
Tendrán que enfrentarse a muchos desafíos, a muchas pruebas, a muchas situaciones límite que pondrán a prueba su amor y su resistencia. Pero al final, creo que su amor prevalecerá. Porque el amor, el verdadero amor, el amor puro y sincero, siempre encuentra una manera de sobrevivir, de florecer, de superar cualquier obstáculo. Ahora vamos a hablar de los misterios, de los enigmas que rodean su historia. Como les dije al principio, la serie está llena de secretos y de enigmas que nos mantienen en vilo, que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber. ¿Quién es realmente el villano de la historia? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué secretos guarda el pasado de Alil y Esla que podrían cambiarlo todo, que podrían poner en peligro su amor? Todas estas preguntas son parte del misterio que envuelve su historia, que nos atrapa y nos hace querer saber más, nos impulsa a seguir adelante, a descubrir la verdad. Pero más allá de los misterios, de las intrigas y de los secretos oscuros, lo que realmente importa, lo que realmente nos conmueve, es el amor que sienten Alil y Esla. Un amor puro, sincero, que trasciende todas las barreras, que desafía todas las convenciones sociales y familiares. Un amor que los impulsa a luchar por su felicidad, a superar cualquier obstáculo, a enfrentar cualquier adversidad. Un amor que es capaz de transformar sus vidas, de hacerlos mejores personas, de darles una razón para vivir, para seguir adelante. Y es este amor, esta conexión especial e inquebrantable, lo que hace que la historia de Alil y Esla sea tan especial y que siga cautivando a tantos espectadores, generación tras generación. Y ahora, para terminar con este análisis, me gustaría compartir mis propias reflexiones, mi punto de vista personal sobre esta maravillosa historia. ¿Qué aprendemos de la historia de Alil y Esla? Creo que aprendemos que el amor verdadero no conoce fronteras, ni barreras, ni obstáculos que no se puedan superar. Que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños, a defender lo que creemos. También aprendemos que la perseverancia es clave, que no debemos rendirnos ante las dificultades, que debemos seguir luchando por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por nuestro amor. Y sobre todo aprendemos que debemos creer en el amor, que debemos confiar en él, porque el amor, al final, siempre encuentra su camino, siempre triunfa sobre la adversidad, siempre encuentra una forma de florecer. Hemos explorado el apasionante y conmovedor romance secreto entre Alil y Esla, hemos analizado los misterios que los rodean, hemos profundizado en las complejidades de su amor, en su lucha constante contra la adversidad. Hemos visto cómo evolucionan sus personajes, cómo crecen y maduran, cómo se transforman en dos personas completamente distintas. Hemos analizado los secretos que mantienen la trama en vilo, los giros inesperados, las revelaciones impactantes. Hemos reflexionado sobre el impacto de su historia, sobre lo que podemos aprender de ella, sobre la importancia del amor y la perseverancia. Hemos recordado los momentos más icónicos de la serie, aquellos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y emocionarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias por acompañarme en este viaje, por permitirme compartir mi pasión por esta increíble historia. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la historia de Alil y Esla? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más les impactó, lo que más les conmovió? ¿Qué es lo que más aprendieron de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y discutir con ustedes sobre esta apasionante historia. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les apasiona esta historia tanto como a mí, denle un like, compártanlo con sus amigos, con aquellos que aman las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Aquí encontrarán análisis detallados, chismes jugosos, y mucho más contenido sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más secretos y más sorpresas. Chao.